Hola a todos y a todas, hermanos y hermanas, espero que se encuentren muy bien, bendecidos por el Señor. Pues me presento, mi nombre es Daniela Álvarez y soy de Morelia, Michoacán. Es un placer estar aquí con todos ustedes, compartiéndoles un poco de lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en mi vida. La verdad es que no me esperaba estar aquí con todos ustedes, pero bueno, el Señor pues me mandó llamar a través de una hermanita y espero y esto sea de gran bendición. Pues bueno, principalmente quiero comenzar desde que yo estaba en el vientre de mi mamá. Pues fui una niña muy rechazada. Mi mamá me escondió durante varios meses en su vientre. Mi mamá era una persona pues muy seria, muy callada, muy tímida, con muchos miedos, preocupaciones y angustias. Y pues bueno, yo fui creciendo con eso que mi mamá me transmitió desde que yo estaba en su pancita. Fui creciendo y pues bueno, con esas inseguridades comienza aún más la inseguridad porque mi papá pues golpeaba a mi mamá. Yo tengo recuerdos de cómo mi papá le sacaba la sangre a mi mamá y eso dejó un poco de trauma conmigo, de que ya y comenzó también a tener pues mi corazón mucho rencor. Comencé a tener un corazón muy duro, porque yo no podía defender a mi mamá, porque yo sabía cómo era mi mamá. Yo sabía que ella era pues tímida y seria, y ahí comenzó todo. Ahí comenzó comenzó así mi corazón, tomando pues también mucho en cuenta de que me hacían mucho bullying desde que estaba chiquita. No me aceptaba nadie. Yo era muy chillona y se burlaban de mí, y yo desde que estaba pequeña tuve pensamientos de querer matarme, de querer suicidarme, de que no valía nada, de que nadie me quería. Entonces comencé a crecer así. Esa fue una parte de mi niñez. Quiero saltarme a la edad de la secundaria, que es a los 13 años, porque ahí comienza otra etapa de mi vida en donde pues empieza otro ambiente, empiezan nuevas amistades y cosas así. Entonces yo desde antes siempre me he juntado con personas más grandes que yo, con mente pues más adelantada. Entonces desde ahí pues comenzaron las dudas, que a querer experimentar y cosas así. Entonces yo desde los 13 años comienzo a tomar alcohol, comienzo pues con ese vicio, comienzo a probar las drogas, a probar esa sustancia que nada más mata las neuronas. Entonces paso por ese proceso de rebeldía en la secundaria, donde me corren de ahí, donde comienzo a ser muy desobediente, donde comienzo a experimentar y a tener novio, donde comienza a querer saber más de cuando comienza esa lujuria en uno, ¿verdad? Entonces, pues, bendito Dios, mi papá se da cuenta de que empiezo a tomar, o más bien a consumir ese tipo de cosas, y pues mis papás se dan cuenta y me comienzan a llevar a terapia, me comienzan a llevar para que comience como ese proceso, ¿no? Y pues bueno, me llevan a un centro de rehabilitación y ahí empieza mi proceso, y pues fue un proceso rápido porque apenas comenzaba con la drogadicción. Después de ahí me mandan a terapia y ahí comienza pues otro proceso de mi vida, porque después de meses nos mandan llamar a mis papás y la psicóloga le dice a mis papás que me tienen que llevar al psiquiatra. Y pues bueno, vamos al psiquiatra y comienzan a hacerme estudios y cosas así, y nos dan el resultado de que yo tengo una enfermedad. Me detectan una enfermedad que se llama ciclotimia. Es parecida a la bipolaridad. Entonces desde ahí comienza esa etapa tan difícil que fue para mí,
porque tuve que dejar la escuela, porque en la misma escuela me daban crisis de ansiedad, de depresión, y se burlaban de mí. Y a mí cuando me daba crisis yo no me acordaba de lo que hacía, de cómo me ponía. Me tenían que meter a bañar para que se me quitara. Entonces me dejaban sola y ahí fue mi primer intento de suicidio, perdón. Pero bendito Dios, llegó un angelote que me detuvo, pero pues las personas con las que yo ahí estaba se burlaban de mí, se burlaban mucho de mí. Eso me hacía entrar más en ansiedad, me hacía entrar más en depresión, porque no lo entendían, porque no era algo que yo quisiera, era algo que me estaba consumiendo, que yo no podía controlar si no me tomaba mi medicamento. Entonces el director le dijo a mi mamá que mejor me sacara. El psiquiatra le dijo que sí, que era lo mejor. Entonces me sacan y pierdo años de escuela. Yo me la pasé por años en mi cuarto, deprimida, llorando, con ataques de ansiedad. Tenía alucinaciones, me la pasaba deprimida. Mis ataques de ansiedad, lo repito, yo no me acuerdo cómo me daban. Yo solo me perdía en el llanto y ya. Después comienza otro proceso más duro para mí, porque mis papás toman la decisión de divorciarse y pues se separan, se divorcian. Y bueno, pues esta lucha, esta batalla se perdió. La batalla la ganó el enemigo, y me tocó vivir pues esa situación donde mis papás pues no están juntos. Después de un año más o menos, pues me doy cuenta de que mi papá está con la persona con la que engañaba a mi mamá, y tiene una bebé. Yo no sabía hasta después. Entonces ahí pues volví a sentir muy muy feo. Desde ahí comenzó mi corazón a partirse mucho más, a entrar más en depresión. Pero desde ahí empieza una vez más el vicio del alcohol. Yo empecé a tomar, tomando mi medicamento, donde pues me perdía completamente y prácticamente pues estaba drogada. Me la pasaba drogada porque consumía alcohol y consumía esas pastillas que pues es medicamento controlado. Entonces desde ahí mi papá se empieza a ausentar mucho. Yo tengo una hermana más chica que yo, que es mi hermana de mamá y de mi papá. Y desde ahí comienza a olvidarse de nosotras, comienza a ausentarse, comienza pues a rechazarnos. Y ahí fue otro proceso más duro, porque yo sentía muy feo de que mi papá pues se olvidara de nosotras, cuando pues yo había vivido la mayor parte de mi vida con ellos, a pesar de cómo vivíamos, a pesar de que pues solo yo escuchaba y veía peleas de mamá y de papá. Entonces por una parte yo estaba feliz de que estaban separados, porque yo ya no veía mal a mi mamá, pero mi papá se ausentó y hasta la fecha pues sigue así. Yo entraba en depresión porque yo no me explicaba, y yo me decía, es que si mi papá no me quiere, si mi papá no ve por mí, nadie más me va a querer, nadie más me va a aceptar. Y desde ahí pues comienza mi alcoholismo, comienza muy fuertemente, hasta que pues la verdad a mí nunca me faltó nada. Yo me alimentaba mucho de cosas materiales. Yo no podía vivir si yo no tenía dinero, yo no podía vivir si no tenía un lujo en mi vida. Entonces comenzamos a tener pues una crisis pues económica muy fuerte en mi casa, en donde mi papá ya no nos daba para mi medicamento, entonces mi mamá tampoco.
Mi mamá, yo no sé cómo le hacía, pero llegaba con mi medicamento hasta que le dije que yo no sabía cómo le iba a hacer, pero que iba a salir adelante, que no se preocupara, que yo iba a estar bien. Entonces, desde ahí Dios me fue ayudando, me fue quitando esas cosas materiales, me fue quitando ese dinero que solo lastimaba mi vida. Entonces, desde ahí vivo un retiro donde me ayudó bastante, donde yo no sabía nada. Yo creía en un Dios, pero a veces así decimos, sí, creemos en Dios, pero seguimos siendo las mismas personas con vicios, con inseguridades, con mucho dolor en nuestro corazón. Y eso a mí me pasó. Saliendo de ahí, pues sí, quise estar un rato, por un tiempo más bien, ahí, pero de nuevo empezaron los vicios, las amistades, los amigos, empezaron las burlas y pues uno no está bien espiritualmente y no sabe y vuelve a caer para que uno no se burle. Entonces desde ahí mi mamá decide mejor llevarme a terapia una vez más y comienzo y pues sí me ayudó un poco, pero seguía siendo la misma niña vacía, la misma niña que necesitaba mucho amor, mucha comprensión. Y bueno, fui dejando el medicamento a como yo pude. Bendito Dios, ahorita ya no tomo el medicamento. Yo sé que el Señor ahí estuvo porque de otra manera no se hubiera podido, porque a mí mi psiquiatra me decía que toda la vida iba a tomar ese medicamento, que incluso yo no iba a tener hijos. Y pues bueno, aquí sigo, no he tenido ese tipo de situación como antes, porque mi mejor medicamento está aquí atrás, que es Jesús y Mamita María. Yo sé que ellos, aunque yo seguía lastimando sus corazones, aunque yo seguía en el pecado, ellos ahí estaban conmigo porque sabían que a lo mejor yo iba a estar aquí compartiendo con ustedes. Entonces, pues bueno, yo dejo el medicamento, pero comienzo con más libertad en fiestas, en los amigos. Yo era de las personas que sacaban a mis amigos, de que yo les decía que todo estaba bien, de que no pasaba nada. Y bueno, empecé con ese vicio tan fuerte del alcohol, aunque pues todavía me dolía mucho lo de mi papá. Después de esa etapa me pasó una situación muy fuerte que la considero pues es una de las más fuertes de mi vida también, en donde pues unas personas abusan de mí sexualmente y yo solo recuerdo cómo logré escapar al día siguiente, porque en ese lugar había pues armas, habían muchas cosas ahí. Entonces yo logré escaparme. Yo nada más recuerdo cómo en mi cuerpo yo tenía rasguños, tenía cortadas mis piernas, y desde ahí pues ese mismo día yo quería suicidarme. Yo estaba dispuesta porque mi mente no daba para más. Entonces desde ahí como que comienzo a sentir los síntomas que sentía cuando tomaba medicamento. Y mi mamá, pues bendito Dios, logró encontrarme en donde estaba, me llevó a casa. Ellas no sabían nada, pero pues me regañaron porque pensaron que yo estaba de fiesta, mientras pues no estaba de fiesta, ¿verdad? Después de ahí, pues mi corazón se vuelve muy duro, con un coraje a los hombres muy horrible. Desde ahí comienzo yo a querer a jugar con todos. Yo empiezo a tener demasiado resentimiento a los hombres, a tenerles mucho miedo. Yo no podía estar a un lado de una persona porque sentía que me iba a hacer daño. Y desde ahí comienzo a tomar más, comienzo con el vicio del cigarro, comienzo a probar las drogas, no como antes, pero comenzaba poco a poco a
a consumirlas, empiezo a juntarme con personas más grandes porque siempre me involucré con personas más grandes que yo. Entonces, sin Cristo en nuestro corazón, ¿qué podemos aportar? Entonces lo único que aportaban en mi vida, y yo misma también les aportaba en sus vidas, pues eran vicios y vicios de muchas cosas, de alcoholismo, de pues las drogas, del cigarro, incluso hasta de la lujuria. Y pues todo lo ven normal, ¿verdad? Todo lo vemos normal, no vemos el daño que tenemos a veces en el corazón, que nos llenamos con todo ese tipo de cosas. Y pues también tomando en cuenta que cuando yo estaba pequeña una persona me daba besos en mi boca y era una mujer. Entonces como yo tenía mucho resentimiento, ya también influyó mucho desde que yo estaba chiquita que me pasó eso. Más grande me sucede eso, entonces yo empiezo a dudar de mi sexualidad, yo empiezo a querer experimentar con personas de mi mismo sexo, y ahí estaba esa lucha. Ahora lo veo así, yo estaba en esa lucha de sí y no y así, pero ahí estaba el Señor siempre defendiéndome, y también estaba ahí el enemigo queriéndome meter, pues también en esa situación. Pero bueno, pues no pudo, solo fueron dudas que yo tenía, que quería experimentar, que dudaba y cosas así. Entonces, después de eso, pues yo creo que eso es lo más fuerte que me ha pasado. No tengo mucho tiempo para seguir platicando, pero me voy a enfocar ahora de cuando yo viví el retiro. Cuando yo viví el retiro, pues tenía una vanidad increíblemente, era muy vanidosa, exageradamente, y yo llegué ahí pues toda una diva, ¿verdad? Pero podrida por dentro. Entonces, lamentablemente yo no viví mi retiro como debió de ser, yo no dejé que el Señor entrara en mi corazón, yo no me acuerdo de nada, me acuerdo de muy poquitas cosas. Yo me acuerdo que me quedaba dormida, yo iba muy resentida, yo no quería saber nada de nada. Entonces me acuerdo que en el primer tema con una prima, pues lo viví, estaba con ella y yo me quedaba, ellos llorando, y ella me preguntaba que por qué no cerraba los ojos, y yo le decía, es que mi pestaña se me va a caer y cómo voy a perder el glamour, ¿verdad? Entonces la vanidad no me dejó disfrutar el retiro como debió de ser. Después de eso pues salí igual, tenía mucho conflicto con mi mamá porque seguía en el alcohol, comenzaron los seguimientos y yo incluso llegué a ir pues con alcohol encima, y incluso un hermano siempre predicaba y decía, dejen el alcohol, dejen la lujuria, dejen este vicio, dejen este otro, y a mí me caía muy muy gordo, que hermanito, si lo estás viendo ya sabes quién eres, pero pues gracias a eso comenzó mi conversión, gracias a todo eso que decía, pues el Señor sin darme cuenta ahí estaba obrando en mí. Después de eso yo iba a misa e incluso llevaba alcohol, yo ya tenía alcohol en mi cuarto guardado, porque yo ya no podía estar sin el alcohol, yo caminaba, recorría kilómetros por ir a buscar alcohol, incluso llegué a tener deudas por irme nada más a alcoholizarme, porque pues yo ni dinero tenía ya. Entonces llegué a ese límite, de fines de semana, desde el miércoles, a mí ya no me hacían las crudas, yo podía estar tomando todos los días, y así llegué a ese vicio de tenerlo ya en mi cuarto escondido. Tomando en cuenta también que escuchaba música muy horrible, corridos, escuchaba banda,
reggaetón y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, en un servicio el Señor ahí me habla fuertemente con Mamita María. Ahí experimenté el poder de Dios tan fuerte, tan grande, y de nuestra Madre Santísima, que ahí me arrancó completamente todo. Me arrancó, yo lo pude sentir como quemó absolutamente todo de mi vida. Ahora no hago más que alabarlo, que bendecirlo, que amarlo y seguir pues sus pasos. No hago otra cosa que imitar a Mamita María, aunque pues no es fácil, porque comienza otra lucha, comienza la lucha de los amigos, de las burlas, de que eras esto y ahora sí muy santurrona, y comienzan a burlarse, comienzas a perder muchas amistades, incluso comienzan a borrarte de todos lados. Pero bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Después, pues como ya lo había mencionado, no hago otra cosa que no sea pues rezar el Santo Rosario todos los días, leer su palabra, ir a misa. Ahora mi vida es el Señor. Incluso yo no escucho música mundana, yo escucho puras alabanzas, porque aún sigo en esa lucha del alcoholismo, aún sigo refugiándome más espiritualmente para... yo sé que el demonio ya no me va a hacer caer, yo lo sé, pero ¿para qué estar en esos ambientes de donde el Señor ya te sacó? ¿Para qué estar ahí o escuchar cosas que no te aportan nada bueno? Entonces mi meta es llegar a la santidad. Mi meta es ayudar a muchas personas que a veces el orgullo, sobre todo la soberbia, es la que no nos deja avanzar, es la que hace que nos olvidemos de Dios. Y pues bueno, a seguir adelante y a ver que el Señor nos va poniendo en el camino. Y pues ahora, bendito Dios, he perdido tantas amistades, pero el Señor me ha regalado pocas, pero sinceras que me ayudan, y es hermoso estar aquí. He escuchado tantas personas que dicen que lo que más aman de la religión es el pecado, y están en un grave error, porque si conocieran un poquito de Dios, si experimentaran un poquito de su gloria, no querrían irse jamás de ahí. Pero bueno, esa es nuestra meta, ir a salvar pues esas almas perdidas como la mayoría de nosotros. Y pues estamos tan ciegos, tan llenos de egoísmo, de soberbia, que pues no nos damos cuenta y creemos que todo lo podemos solos, o que nosotros estamos en lo correcto. Incluso yo era de las personas que veía a alguien que caía en descanso y yo me burlaba y decía que no era cierto. Yo era de las personas que insultaba a los sacerdotes. Yo era de las personas que me la pasaba diciendo que todo era pecado, que para qué quería mi mamá que fuera así, si ahí todo era pecado y así. Pero bueno, el pecado solo te esclaviza. Y lo vuelvo a repetir, si supieran lo que es romper las cadenas de tanto pecado, yo creo que todo el mundo estaría aquí. Pero bueno, otra cosa que quiero compartir es que en muchas ocasiones influye mucho las circunstancias que uno va viviendo para buscar a una pareja. Yo lamentablemente pues tuve una relación demasiado tóxica en donde sufrí mucho maltrato psicológico e incluso hasta físico, en donde yo creía que eso era normal, en donde yo creía que eso tenía que soportar, porque prácticamente pues yo ya estaba como viviendo con él
estaba más para allá que por acá, ¿verdad? Yo ya quería formalizar algo, pero él no quería, él no pensaba en eso. Yo solo quería salirme de mi casa y cosas así, porque a veces nos cegamos estando enamorados cuando en realidad no es la persona que Dios quiere para nosotros. Por no orar, por no pedirle al Señor, a veces tenemos el error de caer con la persona equivocada. Y pues es ahí cuando culpamos a Dios, es ahí cuando ocurren pues los divorcios, ocurre pues niños no deseados y ese tipo de situaciones. Entonces el amor propio, el amor que el Señor te da, te hace esperar el tiempo que Él quiere, y si Él quiere que tengamos también esa vocación del matrimonio, entonces eso también quería recalcarlo, de que a veces elegimos mal por no pedirle al Señor. Y pues bueno, por último quería compartirles, y quiero compartirles más bien, que el Señor me llamó para consagrarme a su sagrado corazón. Y pues bueno, aquí tengo mi medallita, y pues casi no se nota, ¿verdad? Pero bueno, he notado algo increíble, de verdad, de cómo poco a poco está haciendo mi corazón semejante al suyo, que puedo ver a las personas con mucho amor, con mucha paciencia, y puedo notar cómo poco a poco va convirtiendo mi corazón, y es hermoso Jesús, es hermoso este camino. Y bueno, me despido, hermanos. Muchas gracias a los que me escucharon. Les mando un abrazo convertido en bendición, y a los que no conozco, me gustaría algún día, si Dios me lo permite, conocer a cada uno de ustedes, a conocer a todo el ministerio si es posible, porque me siento en una familia, aunque no los conozca, pero así lo siento yo. Les mando un fuerte abrazo, y Dios los bendiga muchísimo. Cuídense mucho. Levanta un ejército para anunciar libertad a los cautivos, vida eterna, sanidad. Se levanta un